Página 27. Capítulo 2. Reemplazar los mitos. 4 de las teorías discutidas en este capítulo representan las piedras angulares de mi filosofía basada en la realidad, y están ancladas en una quinta teoría que veo como el fundamento de mi filosofía. Utilizo la palabra rocalla, porque sin ella seguramente habría pasado el resto de mi vida como un intimidado. La teoría de base a la que me refiero es la teoría de la realidad, que dice, la realidad no es la forma en que deseas que sean las cosas, ni la forma en que parecen ser, sino la forma en que realmente son. O reconoces la realidad y la utilizas para tu beneficio, o automáticamente la realidad funcionará en tu contra. Esto suena tan elemental a primera vista que podrías preguntarte por qué merecería el estado exaltado de ser la base de toda mi filosofía. Sin embargo, no importa cuán simple pueda sonar, he observado que, si bien la mayoría de la gente se mofa de la importancia de percibir correctamente la realidad, muy pocos de ellos demuestran, a través de sus acciones, que realmente quieren tomarse la realidad en serio, algo que tiene impacto en su vida cotidiana. En mi opinión, la principal causa de fracaso radica en la incapacidad de reconocer y o negarse a reconocer la realidad. Como la mayoría de las personas, pasé muchos años de mi vida aferrándome a creencias idealistas sobre cómo funciona el mundo. Durante años, acepté las panaceas tradicionales y confundí la forma en que me hubiera gustado que las cosas fueran a como realmente eran. En retrospectiva, estoy sorprendido de cómo me las arreglé para renguear año tras año, negándome a reconocer la realidad frente a un resultado horrible tras otro. Fui testigo de cómo muchas personas que se apegaban obstinadamente a las reglas de éxito convencionales, solo que continuamente les cortaban los dedos cuando intentaban sacar sus fichas. No hay garantía de que los jugadores respeten las reglas del juego y siempre está presente el fantasma de la trampa. El deseo de esas personas honestas era que las reglas del juego funcionaran, y la realidad es que no lo hicieron. Yo mismo tenía una tendencia masoquista a centrarme en los mejores intereses de la otra persona, particularmente en los tratos comerciales, aferrándome ingenuamente a la creencia de que mi actitud benévola sería apreciada y de que sería generosamente recompensado. En el mejor de los casos, terminé con un puñado de aire, en el peor, recibí una bofetada financiera en la cara. Mi deseo era que fuera justamente recompensado por mi actitud afectuosa. La realidad es que nunca lo fui, al contrario, se aprovecharon de mí. La idea ingenua de ayudar a otro para que le vaya bien, y por eso recibir una consideración, es patética. Al igual que millones de personas antes que yo, entré en una negociación tras otra solo con un apretón de manos, creyendo que la otra parte me había asegurado que lo único que necesitaba era un apretón de manos, solo para que terminara golpeándome en la cabeza con la otra mano. Mi deseo era que solo necesitaba un apretón de manos, la realidad es que necesitaba un acuerdo claro y escrito. La conducta o el comportamiento, no sustentan ningún acuerdo, y solamente un documento legal es lo que tiene validez. Escuché en repetidas ocasiones que los abogados insisten en que no son tramposos, que no son como esos abogados típicos que se concentran en generar o provocar problemas, en lugar de resolverlos, sino que presencié que esos mismos abogados hacían fracasar un trato después de otro con sus trampas. Mi deseo era que cada abogado nuevo que se autoproclamaba diferente de otros, matador de acuerdos, mostrara, a través de sus acciones, que no era un tramposo. La realidad, sin embargo, fue que la gran mayoría de esos abogados terminaron siendo peores que la mayoría de sus colegas. Confiar en abogados, es una tontería. Yo, como la mayoría de las personas en la selva de los negocios, deseaba que el juego de los negocios se llevara a cabo en un patio de juegos de la guardería, limpio, con claridad. La realidad, sin embargo, fue que jugábamos en una jungla llena de vicios. Llegué a la conclusión de que debía aceptar esa realidad o, por mi propio bien, renunciar a todas mis posesiones mundanas, una bicicleta, un radio reloj y una andrajosa tarjeta de béisbol de Mickey Mantle, y convertirme en monje. Opté por lo primero.
Además de que las personas confunden sus deseos con la realidad de las cosas, hay otro factor importante que puede cegar a la persona ante la realidad: la ilusión. Es mucho más difícil y doloroso reconocer y lidiar con ilusiones que deseos, pero una experiencia desgarradora tras otra me obligó a convertirme en un realista de mente dura. Como resultado, finalmente se me volvió un hábito incansable probar cada negociación contra las ilusiones, especialmente si un trato parecía demasiado bueno para ser verdad.